Naruto Uzumaki salvó al mundo, pero solo porque le importaba. ¿Y si un día simplemente dejara de hacerlo? ¿Y si el chico que cargaba con la esperanza de todos decidiera que nada valía la pena? Un Naruto apático no sería un héroe caído, sería el principio del fin. Porque cuando quien lleva la luz del mundo decide apagarla, ¿quién queda para encenderla de nuevo? Esta es la historia de cómo el mundo ninja no cayó por falta de poder, sino por la ausencia de quien se preocupara por salvarlo. Todo comenzó en una noche que nadie recuerda con claridad. Una noche donde algo dentro de Naruto Uzumaki se rompió de forma tan silenciosa que ni siquiera él lo notó al principio. Había sido otro día más en la academia. Otro día de miradas esquivas, de susurros que se cortaban cuando él pasaba, de asientos vacíos a su alrededor en el comedor. Naruto había aprendido a sonreír a través de todo eso, a gritar más fuerte, a pintar las caras de los Hokage solo para que alguien, quien fuera, lo mirara aunque fuera con enojo. Porque el enojo era mejor que la invisibilidad. El rechazo era mejor que ser un fantasma en su propia aldea. Pero esa noche fue diferente. Iruka-sensei lo había invitado a comer ramen en Ichiraku, como siempre hacía cuando notaba que Naruto había tenido un día particularmente difícil. Caminaban por las calles, iluminadas por linternas, y Naruto parloteaba sobre su sueño de convertirse en Hokage, sobre cómo algún día todos lo reconocerían. Iruka sonreía con esa calidez que era el único hogar que Naruto conocía. No vieron venir a Mizuki desde las sombras. El traidor, el ninja que había intentado robar el pergamino prohibido, había escapado días antes. Estaba herido, desesperado, consumido por un odio que lo había transformado en algo apenas humano. Y cuando vio a Iruka caminando desprevenido con el contenedor del Kyuubi, algo en su mente fracturada decidió que esa era su oportunidad de venganza. Todo sucedió en segundos que se sintieron como eternidades. El kunai atravesó el aire con un silbido apenas perceptible. Iruka se giró, sus instintos de Jonin activándose demasiado tarde. Empujó a Naruto hacia un lado con toda su fuerza. El niño cayó rodando sobre el pavimento mientras el acero encontraba su objetivo. Naruto levantó la vista justo a tiempo para ver a Iruka caer de rodillas, con las manos presionando inútilmente la herida en su pecho. La sangre, oscura bajo la luz de las linternas, se extendía en un charco que parecía absorber toda la luz del mundo. Los ojos de Iruka encontraron los de Naruto, y en ellos no había miedo ni arrepentimiento, solo una ternura infinita y una disculpa silenciosa. Naruto gritó. Por supuesto que gritó. Su voz atravesó la noche como un animal herido, alertando a los Zanbu, a los Jonin cercanos. Corrió hacia Iruka, sus manos pequeñas intentando detener la sangre, intentando presionar la herida como había visto hacer a los ninjas médicos. Pero Iruka solo sonrió. Naruto susurró, su voz apenas audible sobre el sonido de los pasos aproximándose. ¿Eres un gran ninja? Fueron sus últimas palabras. Los Zanbu llegaron, capturaron a Mizuki, intentaron salvar a Iruka, pero había perdido demasiada sangre. El kunai había perforado algo vital. Los ninjas médicos negaron con la cabeza después de varios minutos frenéticos de intentos inútiles. Y Naruto se quedó ahí, de rodillas en la calle, cubierto de la sangre del único hombre que lo había tratado como a un hijo. El funeral fue al día siguiente, solemne, respetuoso. El tercer Hokage dio un discurso hermoso sobre el sacrificio y la voluntad de fuego. Los ninja de la aldea presentaron sus respetos. Algunos incluso miraron a Naruto con algo que podría haber sido compasión. Pero él no lloró durante el funeral. De hecho, no sintió nada en absoluto. Los días siguientes fueron extraños. La gente esperaba que Naruto estallara, que causara problemas, que gritara y llorara, y exigiera atención como siempre hacía. Algunos incluso parecían preparados para ello, con sus expresiones de paciencia forzada ya ensayadas. Pero Naruto no hizo nada de eso. Fue a la academia, se sentó en su lugar. Escuchó las lecciones sin interrumpir. No hizo bromas, no pintó grafitis, no gritó sobre convertirse en Hokage. Simplemente existía. Al principio, algunos lo vieron como madurez. Finalmente está creciendo.
murmuraban los profesores. El dolor lo ha hecho más responsable. Kakashi Hatake, quien había sido asignado recientemente para vigilar discretamente al contenedor del Kyuubi, notó algo diferente, algo que lo inquietaba de una forma que no podía expresar completamente. Había visto muchos tipos de dolor en su vida. Había experimentado la pérdida hasta que se convirtió en una segunda piel. Conocía el duelo en todas sus formas terribles, pero lo que veía en los ojos de Naruto no era duelo. Era vacío, como si algo esencial se hubiera apagado, como si una llama que había ardido tan brillantemente que iluminaba toda la aldea simplemente se hubiera extinguido sin fanfarria ni drama. Solo se había ido. Las semanas se convirtieron en meses. Naruto continuó asistiendo a la academia. Sus calificaciones incluso mejoraron ligeramente, porque ahora prestaba atención. No porque le importara aprender, sino porque no había nada más que hacer. El silencio era más fácil que el esfuerzo de causar problemas. Sus compañeros de clase no sabían cómo reaccionar. Sakura dejó de gritarle porque ya no había nada que provocara sus gritos. Sasuke dejó de ignorarlo activamente porque Naruto ya no buscaba su atención. Shikamaru, en uno de sus raros momentos de observación activa, murmuró que era problemático lo callado que se había vuelto el rubio, pero nadie hizo nada al respecto, porque un Naruto silencioso era un Naruto conveniente. No causaba problemas, no avergonzaba a sus profesores. No recordaba constantemente a la aldea sobre la bestia sellada dentro de él con sus payasadas ruidosas. Era fácil olvidarse de él ahora, y tal vez eso era exactamente lo que todos habían querido desde el principio. Dentro del sello, en el espacio mental donde la conciencia de Naruto encontraba la del Kyuubi, algo había cambiado también. La prisión de la bestia, esa jaula masiva con barras del grosor de árboles antiguos, permanecía igual. Pero el ambiente se sentía diferente. El Kyuubi, Kurama, había pasado años tratando de corromper a su contenedor. Había susurrado odio en sus pesadillas. Había intentado alimentar su ira cada vez que la aldea lo lastimaba. Había esperado el momento en que el niño finalmente cediera y le permitiera liberarse en una ola de destrucción justificada. Pero esto era algo que no había anticipado. Cuando Naruto aparecía ahora en su paisaje mental, las visitas eran diferentes. Antes, el niño venía inconscientemente, durante pesadillas o momentos de estrés extremo, sus emociones alimentando el chakra del Kyuubi involuntariamente. Pero ahora, Naruto simplemente estaba ahí a veces, sentado en el agua que cubría el piso de la prisión mental, mirando a la nada. No con miedo, no con ira, con nada. El Kyuubi observaba con sus ojos carmesí brillando en la oscuridad de su jaula. Por primera vez en décadas, el zorro de 9 colas se encontró intrigado. Mocoso, gruñó la bestia, su voz resonando como truenos distantes. ¿Qué estás haciendo aquí? Naruto no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era plana, sin la vivacidad que solía caracterizarla. No lo sé. Supongo que no tengo otro lugar donde estar. El Kyuubi inclinó su cabeza masiva, estudiando a su contenedor con una inteligencia que había desarrollado a lo largo de milenios. Estás roto, observó, no con crueldad, sino con simple curiosidad. Los humanos frágiles como tú suelen romperse de formas ruidosas. Gritan, lloran, destruyen. Pero tú te has roto en silencio. ¿Y qué importa? Naruto alzó la vista, y por primera vez el Kyuubi vio sus ojos claramente. Estaban vacíos de una forma que incluso sorprendió a la bestia. Ya estaba roto. La aldea se aseguró de eso desde que tengo memoria. Solo que ahora me doy cuenta de que nada de lo que haga va a cambiar eso. Podrías destruirlos, sugirió el Kyuubi, esperando la chispa de ira que siempre había buscado encender. Pero Naruto solo negó con la cabeza lentamente. ¿Para qué? Sería demasiado esfuerzo. Y ahí estaba, algo que el Kyuubi nunca había considerado en todos sus años de cautiverio. Un contenedor al que no le importaba nada en absoluto. Ni venganza, ni aceptación, ni sueños, ni odio. Solo nada. El zorro se recostó en su jaula, sus ojos nunca dejando de observar al niño sentado en el agua oscura de su prisión mental. Un plan comenzó a formarse en su mente antigua y astuta.
Un plan que no dependía de ira o violencia, sino de algo mucho más sutil. Si el niño ya no se preocupaba por nada, entonces no habría resistencia cuando el momento correcto llegara. Solo tenía que esperar. Y el Kyuubi era muy bueno esperando. En el mundo exterior, Naruto se graduó de la academia. No con honores, pero tampoco al final de su clase. Simplemente, se graduó. Recibió su banda ninja, la ató alrededor de su frente con movimientos mecánicos y esperó su asignación de equipo sin la emoción nerviosa que consumía a sus compañeros. El tercer Hokage observó la ceremonia con preocupación creciente en su corazón anciano. Había estado monitoreando a Naruto de cerca, y lo que veía lo perturbaba profundamente. Este no era el cambio natural que venía con la madurez. Era algo más oscuro, algo que recordaba a ninjas que había visto perderse en las guerras, sus espíritus consumidos hasta que solo quedaban cáscaras vacías siguiendo órdenes. Hiruzen había visto suficientes almas muertas para reconocer a una información. ¿Pero qué podía hacer? El niño no había roto ninguna regla. De hecho, se comportaba mejor que nunca. Los reportes de los profesores indicaban que asistía a todas las clases, completaba todas las tareas, no causaba ningún disturbio. Por todos los estándares objetivos, se estaba convirtiendo en un ninja funcional. Entonces, ¿por qué la sensación de terror en el pecho del Hokage solo crecía? Los equipos fueron anunciados. Naruto fue asignado al equipo 7 con Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, bajo la supervisión de Kakashi Hatake. Una formación cuidadosamente diseñada para equilibrar el trauma con el talento, la emoción con la lógica. Pero el Hokage no podía dejar de preguntarse si había cometido un error terrible. Cuando el equipo 7 se reunió por primera vez en el techo de la academia, Kakashi llegó tarde como siempre. Sakura se quejó, Sasuke permaneció en silencio. Y Naruto. Naruto simplemente miró el cielo sin expresión, como si el retraso de su nuevo sensei fuera tan irrelevante como todo lo demás en su vida. Kakashi, cuando finalmente apareció, estudió a su nuevo equipo con su único ojo visible. Reconoció inmediatamente los signos. Sakura, enamorada e ingenua. Sasuke, talentoso, pero consumido por su pasado. Y Naruto. Kakashi sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando los ojos muertos del rubio se posaron brevemente en él antes de volver al cielo. Había visto esa mirada antes, en compañeros que habían perdido demasiado, en enemigos que habían sido quebrados por la tortura, en su propio reflejo. En los días oscuros después de que Obito murió y Rin se suicidó usando su Chidori, era la mirada de alguien que había dejado de pelear, no contra otros, sino contra la vida misma. Muy bien, dijo Kakashi, manteniendo su tono ligero a pesar de la preocupación que apretaba su pecho. ¿Qué tal si nos presentamos? Díganme sus nombres, sus gustos, sus disgustos, sus sueños para el futuro. Sakura fue primero, parloteando sobre sus gustos triviales y su muy obvio enamoramiento de Sasuke. Sasuke fue breve y cortante, mencionando solo su ambición de matar a cierto hombre. Normal para ambos. Entonces fue el turno de Naruto. El rubio no habló inmediatamente. El silencio se extendió, incómodo, hasta que finalmente murmuró. Naruto Uzumaki, no me gusta ni me disgusta nada en particular. Mis sueños... Hizo una pausa como si estuviera considerando algo muy lejano. No tengo ninguno. Sakura parpadeó, confundida. Sasuke frunció levemente el ceño. Pero Kakashi sintió como si alguien hubiera vertido agua helada sobre él, porque conocía esa respuesta. La había dado él mismo, años atrás, cuando todo lo que le importaba había sido arrancado de su vida. Cuando existir se había convertido en un ejercicio mecánico de completar misiones y regresar a un apartamento vacío. Y si Naruto ya estaba en ese lugar a los 12 años. El test de las campanillas al día siguiente confirmó los peores temores de Kakashi. Naruto participó, pero sin convicción. Siguió órdenes cuando se las dieron, pero no tomó ninguna iniciativa propia. Cuando Kakashi lo ató al poste después de que fallaran como equipo, el rubio no protestó, no se quejó, simplemente se quedó ahí con la misma expresión vacía. Fue Sasuke quien finalmente compartió su almuerzo. Impulsado por algún reconocimiento incómodo de que algo estaba mal, Sakura siguió su ejemplo, nerviosa.
Naruto comió mecánicamente, sin agradecimiento ni alegría. Kakashi los aprobó, por supuesto. No porque hubieran mostrado trabajo en equipo ejemplar, sino porque la alternativa era enviarlos de vuelta a la academia. Y eso no ayudaría a nadie. Pero mientras observaba a su nuevo equipo, no podía sacudirse la sensación de que había heredado algo ya roto. Las misiones de Rank vinieron y fueron, persiguieron gatos, limpiaron ríos, ayudaron con las cosechas. Trabajo mundano, diseñado para enseñar paciencia y humildad a los genin frescos. Naruto los completaba todos sin quejarse, lo cual, irónicamente, hacía que fueran más frustrantes para sus compañeros de equipo. Sakura se quejaba constantemente sobre lo aburridas que eran las misiones. Sasuke mostraba su irritación con silencios aún más profundos. Pero Naruto simplemente hacía el trabajo, su rostro una máscara de indiferencia. ¿No te molesta? Sakura le preguntó un día, después de haber pasado horas buscando a un gato particularmente evasivo. Quiero decir, somos ninjas, deberíamos estar haciendo algo más emocionante que esto. Naruto se encogió de hombros. Es lo que hay. Pero tú siempre hablabas sobre ser Hokage, insistió Sakura, una parte de ella genuinamente preocupada por el cambio dramático en su compañero. Sobre probarle tu valor a todos. ¿Ya no quieres eso? Naruto la miró, y por un momento algo parpadeó en sus ojos. Algo como dolor, o tal vez el fantasma de quien solía ser. ¿Para qué? Preguntó simplemente. No cambiaría nada. Y esa fue toda la conversación. Kakashi observaba estas interacciones con creciente alarma. Intentó acercarse a Naruto de la forma en que Minato-sensei una vez se había acercado a él. Intentó ofrecerle comidas, entrenamiento adicional, incluso copias de sus novelas Icha Icha como un intento torpe de humor. Pero Naruto aceptaba todo con la misma cortesía vacía. Comía cuando se le ofrecía comida, entrenaba cuando se programaba entrenamiento. Agradecía los libros, pero nunca los leía. No había nada a que aferrarse, ninguna pasión que avivar, ningún sueño que nutrir. Solo vacío. La misión en la Tierra de las Olas llegó como una escalada bienvenida, al menos así lo pensó Kakashi. Tal vez la adrenalina de una misión real, el peligro genuino, despertaría algo en Naruto. Tal vez ver a personas que necesitaban ayuda desesperadamente encendería aunque fuera una chispa de su antiguo deseo de ser reconocido, de hacer la diferencia. Tal vez estaba equivocado sobre todo esto, y el niño solo necesitaba algo significativo por lo cual luchar. El encuentro con Zabuza Momochi debería haber sido aterrador para los genin frescos, y lo fue para Sakura y Sasuke. Pero cuando la espada masiva cortó el aire y Kakashi fue atrapado en la prisión de agua, cuando la situación se volvió desesperada y mortal, Naruto peleó, pero no con la fiereza salvaje que Kakashi esperaba, no con el coraje desesperado de alguien protegiendo algo precioso, peleó con la eficiencia mecánica de alguien completando una tarea. Nada más. Usó su técnica de clones de sombra, la ejecutó correctamente, ayudó a liberar a Kakashi. Pero no había fuego en sus ojos, no había determinación ardiendo en su chakra, solo cumplimiento. Zabuza notó también. Durante su segundo encuentro, en el puente donde Haku sacrificó su vida, el demonio de la niebla observó al rubio con una mezcla de desprecio y algo que podría haber sido lástima. Tú, le grunó a Naruto durante un breve intercambio. No tienes la mirada de un guerrero, ni siquiera tienes la mirada de un cobarde. ¿Qué eres? Naruto no respondió, simplemente formó más clones y continuó peleando. No porque quisiera ganar, solo porque eso era lo que se esperaba de él. Cuando Haku se sacrificó por Zabuza, cuando ese acto final de devoción y amor hizo que incluso el asesino endurecido llorara, los ojos de Naruto permanecieron secos. Observó la escena como si estuviera viendo algo a través de un cristal grueso, distante e inalcanzable. Kakashi sintió su corazón romperse un poco más. El discurso de Naruto, el que se supone debería haber llegado de forma natural sobre ninjas siendo humanos con sentimientos y sueños, nunca llegó. Porque ¿cómo podría predicar sobre la humanidad cuando la suya propia estaba desapareciendo? Gato llegó con su ejército de matones. El pueblo se levantó para pelear. Zabuza hizo su última resistencia, y el equipo 7 ayudó a asegurar la victoria. Pero cuando todo terminó, cuando el puente fue nombrado, el gran puente Naruto,
¿En honor al chico que había ayudado a inspirar al pueblo? Naruto solo asintió con educación ante el honor, sin rastro de la alegría que debería haber acompañado tal reconocimiento. Inari, el niño que había aprendido a ser valiente de nuevo, quien había encontrado su propio coraje, parcialmente inspirado por las palabras del rubio en una de sus pocas explosiones emocionales restantes, observó a Naruto con lágrimas en sus ojos mientras el equipo se iba. Hermano mayor, llamó, usando el término de afecto que había adoptado. ¿Volverás a visitarnos? Naruto se detuvo, consideró la pregunta por un momento y luego respondió con honestidad brutal. Probablemente no. Y continuó caminando. En el viaje de regreso a Konoha, Kakashi intentó iniciar una conversación sobre la misión, sobre lo que habían aprendido, sobre el crecimiento como equipo. Sasuke gruñó respuestas mínimas. Sakura ofreció observaciones nerviosas. Y Naruto caminaba en silencio, sus ojos en el camino delante, sin ver realmente nada. Esa noche, en una posada a medio camino de casa, Kakashi encontró a Naruto sentado en el techo, mirando las estrellas con esa misma expresión vacía que se había vuelto su máscara permanente. El Jonin se sentó a su lado, sin decir nada por un largo momento. Finalmente, manteniendo su voz cuidadosamente neutral, preguntó: ¿Quieres hablar sobre ello? ¿Sobre qué? Sobre lo que sea que te haya hecho así. Naruto fue silencioso por tanto tiempo que Kakashi pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Alguna vez te has preguntado, Kakashi-sensei, cuánto puede importarte algo antes de que te des cuenta de que nunca importó en absoluto? ¿Qué quieres decir? Pasé toda mi vida queriendo que la aldea me reconociera, queriendo demostrar que valía algo, queriendo convertirme en Hokage para que finalmente me vieran como algo más que el monstruo. Hizo una pausa, sus manos apretándose ligeramente. Pero Iruka-sensei me vio. Fue la única persona que lo hizo, y cuando murió por mí, me di cuenta de algo. ¿Qué? Que no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto des, la gente solo ve lo que quiere ver. Y la aldea nunca me verá como algo más que un contenedor para una bestia, así que, ¿para qué seguir intentándolo? Kakashi sintió un nudo en su garganta, porque conocía esa lógica. Había vivido con ese vacío, sabía cómo se sentía cuando el mundo te quitaba todo lo que te hacía querer pelear. Iruka no habría querido que te rindieras, dijo finalmente, sabiendo incluso mientras lo decía que eran palabras vacías. Lo sé, respondió Naruto. Y por primera vez desde que todo comenzó, algo como emoción filtró en su voz. Era pequeña, apenas perceptible, pero estaba ahí. Pero él no está aquí para verme hacerlo de todos modos. No había más que decir después de eso. Los exámenes Chunin llegaron como una tormenta, trayendo consigo shinobis de aldeas extranjeras, agendas ocultas y la amenaza del peligro acechando bajo la superficie de las festividades. El tercer Hokage aprobó la participación del equipo 7 a pesar de sus reservas privadas sobre el estado de Naruto. Tal vez, pensó el anciano Hokage, la competencia despertaría algo en el niño. Tal vez ver a otros peleando por sus sueños le recordaría los suyos propios. O tal vez Hiruzen solo se estaba aferrando a esperanzas que sabía eran falsas. La primera fase, la prueba escrita de Ibiki Morino, diseñada para probar la capacidad de los ninjas de recopilar información bajo presión, debería haber sido una tortura para Naruto. El viejo Naruto habría entrado en pánico, habría intentado hacer trampa torpe, habría sudado a través de cada pregunta. Pero este Naruto simplemente se sentó, miró las preguntas que no podía responder y se encogió de hombros internamente. Cuando llegó la pregunta final, la decisión de continuar o retirarse sabiendo que fallar significaría nunca poder tomar los exámenes Chunin de nuevo. Naruto levantó su mano sin dudarlo. Me retiro. El silencio en el salón fue absoluto. Sakura se giró para mirarlo con shock. Sasuke frunció el ceño profundamente. Ibiki, cuya técnica completa dependía de presión psicológica y el deseo ardiente de los participantes de avanzar, se encontró completamente desarmado por la simple apatía. ¿Entiendes lo que significa eso?, preguntó Ibiki, su voz amenazadora diseñada para hacer que los ninjas reconsideraran. Sí, respondió Naruto con voz plana. Significa que mi equipo no avanza. Está bien. Naruto, ¿qué estás haciendo?
Sakura siseó desesperada. Pero fue Sasuke quien habló, su voz cortando a través del salón con frialdad afilada. Si te rindes aquí, arrastrando a nuestro equipo contigo, nunca te lo perdonaré. Naruto se giró para mirar a Sasuke, y por un momento sus ojos se encontraron. El Uchiha esperaba ver miedo, o culpa, o al menos alguna reacción a su amenaza. En cambio, vio solo indiferencia. Está bien, dijo Naruto. De todos modos, nunca te importé. Fue Sakura quien salvó la situación, por supuesto. Golpeó su mano sobre el escritorio y declaró que continuarían, su voz temblando con una mezcla de frustración y algo como miedo de lo que le estaba pasando a su compañero de equipo. Y Vicky, desbalanceado por el intercambio completo, reveló la prueba final y los pasó a todos de todos modos. Pero mientras los Genin salían del salón, no podía sacarse la imagen del rubio de sus pensamientos. Había visto muchos tipos de ninjas en sus años de interrogador. Los valientes, los cobardes, los astutos, los estúpidos. Pero nunca había visto a alguien tan joven tan completamente desprovisto de esperanza. El bosque de la muerte debería haber sido diferente. Debería haber sido donde la verdadera naturaleza de un ninja se revelaba bajo la presión de la supervivencia real. Anko Mitarashi, la proctor sádicamente alegre, se deleitaba en asustar a los participantes con historias de las tasas de mortalidad pasadas. El equipo 7 recibió su pergamino y entró al bosque. Inmediatamente, la atmósfera cambió. Los árboles antiguos bloqueaban gran parte de la luz del sol. Los sonidos de batalla y muerte ya resonaban en la distancia. El aire mismo se sentía cargado con malicia. Sakura estaba tensa. Sasuke estaba alerta. Y Naruto caminaba con las manos en los bolsillos, sus ojos escaneando el entorno no con la excitación de un cazador, sino con el desinterés de alguien dando un paseo obligatorio. El encuentro con Orochimaru cambió todo. El Sannin apareció como una pesadilla hecha carne, su sonrisa reptiliana y sus ojos dorados prometiendo horror. Había venido por Sasuke, por supuesto, atraído por el talento del Uchiha y viendo en él el recipiente perfecto para sus experimentos. Pero cuando sus ojos cayeron sobre Naruto, sobre el contenedor del Kyuubi, algo en su expresión cambió. Intriga, curiosidad y algo más oscuro. Porque Orochimaru, quien había pasado décadas estudiando los secretos de la vida, la muerte y el alma humana, reconoció inmediatamente lo que veía en el rubio. Un espíritu muriendo. El ataque fue brutal y rápido. Orochimaru jugó con ellos como un gato con ratones. Su poder tan vasto comparado con el de ellos que la pelea era más una demostración que un combate real. Sasuke intentó pelear, su Sharingan activándose bajo el estrés. Sakura intentó ser valiente. Y Naruto formó clones cuando se le ordenó. Esquivó cuando era necesario. Pero no había fuego en sus movimientos. Cuando Orochimaru lo golpeó, enviándolo volando contra un árbol con suficiente fuerza para agrietar la corteza, Naruto simplemente se levantó de nuevo, escupió sangre y esperó la siguiente orden de su equipo. Fue entonces cuando Orochimaru se dio cuenta de que había encontrado algo fascinante. Tú, siseó el Sannin, su lengua saliendo para lamer sus labios mientras se acercaba a Naruto. Hay algo roto en ti. Algo delicioso. Extendió su mano y su cuello se extendió de forma antinatural, sus colmillos expuestos y dirigidos hacia el sello en el estómago de Naruto. No para marcarlo como hizo con Sasuke, no para reclutar, para probar. El mordisco fue rápido y cuando el sello de las 5 capas hizo contacto con el sello del Kyuubi, algo extraordinario sucedió. Por un breve momento, los dos Fuinjutsu interactuaron. Y en ese espacio mental donde Naruto encontraba al zorro, Kurama levantó su cabeza masiva. Por primera vez en meses sintió una amenaza real al sello que lo mantenía cautivo. El jutsu de Orochimaru no era suficiente para romperlo, pero había debilitado las capas protectoras, había abierto grietas en la estructura, y el Kyuubi, que había estado esperando pacientemente, vio su oportunidad. No intentó escapar, eso sería obvio. Y los sellos de respaldo se activarían, o peor, otros ninjas intervendrían. No, la paciencia había traído al Kyuubi hasta aquí, la paciencia lo llevaría más lejos.
En cambio, extendió un solo tentáculo de su chakra a través de las grietas nuevas, filtrándose en el sistema de chakra de Naruto como veneno en agua. Pequeño, apenas perceptible, solo suficiente para comenzar el proceso. El proceso de hacerse indistinguible de su contenedor. Naruto se desplomó después de que Orochimaru se retiró, habiendo dejado su marca en Sasuke y satisfecho su curiosidad sobre el rubio. El resto del examen fue una borrosidad para el equipo 7. Lucharon, sobrevivieron, avanzaron. Pero cuando emergieron del bosque de la muerte, algo había cambiado fundamentalmente. El chakra de Naruto, que siempre había sido vasto y salvaje, ahora tenía un toque de otra cosa. Sus compañeros de equipo no podían identificarlo. Kakashi lo sintió, pero lo atribuyó al trauma de enfrentar a Orochimaru. Solo el tercer Hokage, cuando examinó personalmente a todos los participantes después del examen, sintió un escalofrío de verdadero miedo cuando sus sentidos tocaron el chakra de Naruto. Algo estaba mal, algo que no podía identificar completamente. Pero Naruto parecía físicamente bien. Sus heridas estaban sanando. No mostraba signos de la corrupción por el sello maldito como Sasuke. Así que Hiruzen, cargado con cientos de otras preocupaciones sobre la amenaza de Orochimaru y la política de los exámenes, añadió la preocupación a su lista ya larga de problemas con el contenedor del Kyuubi. Una decisión que pronto lamentaría. Las preliminares para la fase final llegaron y el formato fue revelado. Combates 1 contra 1, determinados al azar, hasta que suficientes participantes fueran eliminados para un torneo manejable. Naruto fue emparejado contra Kiba Inuzuka. Debería haber sido una pelea interesante. Kiba era fuerte, agresivo, confiado. Su estilo de combate bestial y las técnicas de su clan con Akamaru deberían haber sido un desafío emocionante para un Chunin de la academia con él. Pero cuando la pelea comenzó, Kiba notó inmediatamente que algo estaba mal. Naruto no hacía bromas, no fanfarroneaba, no declaraba que iba a ganar. Simplemente tomó su posición y esperó a que Gekko Hayate diera la señal. Cuando la pelea empezó, Naruto formó clones de sombra, una horda de ellos, más de lo que había mostrado antes. Kiba sonrió, pensando que estaba cayendo en una trampa obvia, que todos los clones serían fácilmente dispersados. Excepto que cuando Akamaru intentó identificar al real por el olor, el perro se congeló. Se encogió. Gimió. Porque todos los clones olían mal. No mal. Mal. Como algo que no debería estar vivo. Como algo que se pudriera desde adentro mientras aún caminaba. Kiba no tuvo tiempo de procesar esto antes de que la horda descendiera sobre él. La pelea fue corta, brutal y completamente unilateral. Naruto no estaba siendo creativo, no estaba mostrando ninguna técnica especial. Simplemente abrumó a Kiba con números puros y fuerza mecánica. Cuando Hayate declaró a Naruto el ganador, Kiba yacía inconsciente en el piso de la arena, cubierto de moretones. Akamaru temblaba en los brazos de su compañero humano. Y Naruto simplemente regresó a las gradas, su expresión completamente sin cambios, como si acabara de completar otra aburrida misión D-Rank. Las peleas continuaron. Sasuke peleó contra Yoroi y ganó, aunque el sello maldito le causó un dolor obvio. Sakura peleó valientemente contra Ino, en una pelea que terminó en empate, ambas chicas noqueadas. Entonces llegó el turno de Neji Hyuga contra Hinata Hyuga. Esta pelea, más que cualquier otra, debería haber despertado algo en Naruto. En la línea temporal original, la brutalidad de Neji hacia su prima, su amargura sobre el destino y los sistemas de clanes había enfurecido a Naruto. Lo había hecho intervenir. Lo había hecho jurar que probaría que Neji estaba equivocado, que cualquiera podía superar su destino con suficiente determinación. Pero ahora, mientras Naruto observaba a Neji sistemáticamente desmantelar las defensas de Hinata, mientras veía la sangre gotear de sus labios cuando colapsaba, cuando Neji declaró con fría certeza que los perdedores siempre serían perdedores y que el destino era inescapable, Naruto no dijo nada. Ni siquiera cuando Hinata fue llevada de la arena en una camilla, sus heridas internas tan severas que su vida estaba en peligro. Ni siquiera cuando Neji se giró hacia las gradas y por un momento sus ojos encontraron los de Naruto desafiándolo a contradecirlo. Naruto simplemente miró hacia otro lado, porque en el fondo, una parte de él ahora estaba de acuerdo con Neji. El destino era inevitable. Los perdedores no podían convertirse en ganadores.
Y alguna gente simplemente nacía para sufrir mientras que otros nacían para causarlo. Era solo la forma en que funcionaba el mundo. ¿Para qué pelear contra ello? Lee Rock peleó contra Gaara en una demostración de coraje y juventud que debería haber inspirado a todos los presentes. La determinación pura de Lee, su negativa a rendirse incluso cuando estaba superado, incluso cuando su cuerpo se rompía, debería haber resonado con el viejo Naruto en cada nivel. Pero Naruto observó la pelea con el mismo desinterés con el que observaba todo lo demás ahora. Cuando Gaara estaba a punto de matar a Lee, cuando solo la intervención de Gai Sensei salvó la vida de su estudiante, la audiencia jadeó con horror. Los otros genin sintieron miedo y admiración en medidas iguales, y Naruto pensó, con una claridad fría, que tal vez Lee habría estado mejor si simplemente se hubiera rendido desde el principio. El mes de entrenamiento antes de la fase final debería haber sido transformador. Era una oportunidad para los genin de mejorar sus habilidades, aprender nuevas técnicas, prepararse para lo que sea que vendría después. Kakashi tomó a Sasuke para trabajar en su velocidad y en controlar el sello maldito. Sakura fue tomada por Kurenai para entrenamiento en Genjutsu, y Naruto fue abordado por Ebisu, quien fue asignado como su tutor temporal antes de que Jiraiya llegara y se hiciera cargo, excepto que Jiraiya no vino. En la línea temporal original, el legendario Sannin había interceptado a Naruto en las fuentes termales, había visto el potencial en el niño, y había decidido entrenarlo. Pero ese Naruto había estado buscando activamente convertirse en más fuerte. Ese Naruto había tenido fuego en sus ojos y un sueño ardiendo en su corazón. Este Naruto hizo lo mínimo requerido en el entrenamiento con Ebisu. Practicó la caminata en el agua hasta que pudo hacerlo consistentemente. Escuchó las lecciones sobre control de chakra sin comentarios. Y cuando Jiraiya finalmente lo observó de lejos, el viejo Sannin frunció el ceño. Había venido a Konoha específicamente para verificar al contenedor del Kyuubi, la profecía que el gran sapo sabio había predicho años atrás sobre un niño que traería gran cambio al mundo. Había llevado a Jiraiya a través del continente, buscando señales de quién podría ser ese niño. Naruto debería haber sido el candidato perfecto, el hijo de su estudiante, el contenedor del zorro de 9 colas, un niño destinado para grandeza. Pero cuando Jiraiya observó a Naruto entrenar, no vio grandeza. Vio nada. Sin pasión, sin impulso, sin la chispa que debería estar ardiendo en alguien destinado a cambiar el mundo. Tal vez estaba equivocado. Tal vez el niño de la profecía era alguien más. Así que Jiraiya no se presentó. No tomó a Naruto como su estudiante. Y una de las últimas oportunidades para alguien de romper a través de la apatía de Naruto y encender algo de su antiguo ser se desvaneció silenciosamente. Ebisu completó su entrenamiento asignado y reportó que Naruto era competente en los básicos. Nada especial, pero funcional. ¿Mostró alguna mejora particular?, preguntó el Hokage, todavía aferrándose a la esperanza de que algo despertara la voluntad del niño de destacar. Es adecuado, respondió Ebisu cuidadosamente. Sigue instrucciones bien. Pero Hokage-sama, si puedo ser franco, nunca he entrenado a un estudiante con tan poca motivación propia. Es como entrenar a un autómata. Hiruzen despidió a Ebisu con agradecimiento y se sentó solo en su oficina, mirando el enmarcado de la voluntad de fuego en su pared. ¿Dónde había fallado? ¿Cómo había permitido que el recipiente del sueño de su sucesor, el hijo de Minato Namikaze, se convirtiera en esto? No tenía respuestas, solo una sensación creciente de terror sobre lo que vendría. La invasión de Konoha comenzó durante la fase final de los exámenes Chunin. Orochimaru, disfrazado como el Kazekage, puso en marcha un plan que había pasado años preparando. Ninjas de Suna y Oto inundaron la aldea. La barrera se levantó alrededor del estadio. Los Sonidos 4 sellaron al tercer Hokage en la barrera carmesí. Y el caos descendió. Kakashi encontró a su equipo en medio del pánico. Sasuke, Sakura, Naruto, Shikamaru, necesito que vayan tras Gaara. Sasuke, tú conoces la amenaza que representa. Si se transforma completamente en el Ichibi-Aki, no necesitaba terminar. Todos entendían. Un Biju desatado dentro de los límites de la aldea sería catastrófico. Pakun los guiará.
continuó Kakashi, invocando a su perro rastreador. Sasuke, tú tomas el liderazgo. Mantengan a Gaara ocupado hasta que llegue refuerzo. No intenten pelear solos. El equipo se movió. Sasuke lideraba con la velocidad y habilidad mejoradas de su mes de entrenamiento. Sakura seguía, su determinación endurecida por sus propias mejoras. Shikamaru venía después, su mente ya trabajando en estrategias. Y Naruto corría al final, mecánicamente manteniendo el ritmo, sin preguntarse por qué, sin preguntarse el punto, simplemente siguiendo órdenes. Los alcanzaron en el bosque, donde Gaara se había detenido, su psique fragmentándose bajo el estrés de la invasión y sus propios demonios internos. Los hermanos de la arena, Temari y Kankuro, intentaban razonar con él, pero Gaara estaba más allá del raciocinio. Entonces su mirada cayó sobre Sasuke y Naruto, y algo en su mente rota se rompió completamente. ¡Sangre!, gruñó, su voz distorsionada mientras el chakra del Ichibi comenzaba a filtrarse en su forma. Necesito su sangre para probar mi existencia. La pelea que siguió fue caótica y brutal. Sasuke usó su Chidori, recién dominado, perforando a través de las defensas de arena de Gaara. Pero esto solo enfureció más al contenedor de Suna, empujándolo más profundo en su transformación. Sakura y Shikamaru hicieron lo que pudieron, pero estaban drásticamente superados. Temari y Kankuro se retiraron, sabiendo que no podían ayudar contra su hermano en este estado. Entonces Gaara se transformó completamente, su forma hundiéndose en la del Shukaku de una cola, y el verdadero horror comenzó. El Biju parcialmente formado rugió, su voz sacudiendo los árboles. Su chakra presionaba contra todos los presentes como un peso físico. Sasuke, agotado por usar el Chidori 2 veces, apenas podía mantenerse de pie. Sakura estaba inconsciente, habiendo sido golpeada por una ola de arena. Shikamaru estaba con sus reservas de chakra agotadas, lo que dejaba a Naruto. El rubio estaba de pie en el borde del claro, mirando al Biju parcialmente formado con esa misma expresión vacía que había portado durante meses. Alrededor de él, sus compañeros estaban heridos, asustados, luchando, y él no sentía nada. Dentro del paisaje mental de Naruto, Kurama se levantó a su altura completa. Los meses de filtrar lentamente su chakra en el sistema de Naruto, de entrelazar su esencia con la del niño tan sutilmente que nadie notó, habían traído a esto. El momento perfecto. Mocoso, rugió el Kyuubi, su voz resonando a través de la prisión mental. Tus amigos están muriendo. Tu aldea está en llamas y estás de pie ahí sin hacer nada. Lo sé, respondió Naruto, su forma mental sentada en el agua turbia como siempre. ¿Qué quieres que haga al respecto? Pelear. Usa mi poder. Protégelos. ¿Por qué? Naruto levantó la vista hacia el zorro masivo, y por primera vez en meses algo como emoción tocó sus rasgos. Era algo retorcido, algo oscuro. ¿Por qué debería pelear por gente que nunca peleó por mí? ¿Por qué debería salvar una aldea que me trató como basura durante toda mi vida? Tú estás ofreciendo poder, pero ¿poder para qué? Poder para salvar gente que desearía que muriera. No, si quieren que los salve, deberían haberme dado una razón para importarme. Kurama se inclinó más cerca de las barras de su jaula, sus ojos brillando con una inteligencia antigua. No con ira ante el rechazo, no con frustración, con triunfo, porque esto era exactamente lo que había estado esperando. No un anfitrión enojado que podría eventualmente ser calmado. No un recipiente temeroso que podría ser controlado a través de la intimidación, sino uno completamente apático. Entonces déjame ayudarte de forma diferente, dijo Kurama, su voz repentinamente suave, casi gentil. No para salvarlos, sino para hacerte sentir algo de nuevo. ¿No lo extrañas? Sentir, importar. Naruto vaciló, porque sí lo extrañaba. En algún lugar profundo, en alguna parte de él que aún recordaba reír en Ichiraku con Iruka. Aún recordaba la emoción de convertirse en un genin. Aún recordaba el sueño de ser Hokage. Esa parte se sentía hueca y vacía y desesperada por cualquier cosa que llenara el vacío. ¿Puedes hacerme sentir de nuevo?, preguntó Naruto, su voz pequeña, vulnerable de una forma que no había sido en meses. ¿Puedo intentarlo?, respondió Kurama. Y no estaba mintiendo, no exactamente.
porque la emoción que ofrecía no era alegría o esperanza o amor, era algo mucho más simple, más primitivo: poder. Solo necesitas dejarme entrar un poco más, continuó el zorro. Deja que mi chakra fluya libremente, y prometo, sentirás algo. En el mundo exterior, el Shukaku rugía, preparando otro ataque devastador. Sasuke gritaba algo a Naruto, sus palabras perdidas en el viento. El bosque estaba rompiéndose bajo el peso del chakra del Biju. Y Naruto, desesperado por cualquier cosa que rompiera el adormecimiento que había consumido su vida, alcanzó mentalmente hacia el sello en su estómago. Y lo aflojó, solo un poco, solo suficiente. El chakra del Kyuubi explotó hacia afuera en una ola carmesí que hizo que el aire mismo gritara. El pelo de Naruto se levantó, sus bigotes se profundizaron, sus ojos parpadearon rojos. Un abrigo de chakra burbujeante con una sola cola formada detrás de él, crepitando con malevolencia. Sasuke sintió su sangre congelarse, porque conocía ese chakra. Todos en Konoha lo conocían, incluso si solo de las historias. El chakra del demonio que había destruido gran parte de la aldea hace 12 años. Gaara, en su forma de Shukaku, se congeló también, sus instintos de bestia reconociendo a otro de su clase. Otro Biju, más poderoso, más peligroso, y contenido dentro de algo que ya no se preocupaba por las restricciones. Naruto se movió, y su velocidad era inhumana. Cruzó el claro en un instante, sus garras formadas por chakra rasgando a través de la arena de Gaara como si fuera papel. El impacto envió al Shukaku parcialmente transformado volando hacia atrás, aplastando árboles. No hubo técnica en el ataque de Naruto. No hubo estrategia, solo brutalidad cruda. Golpeaba una y otra vez, cada golpe impulsado por el chakra corrosivo del Kyuubi. Su rostro permanecía vacío incluso mientras la violencia fluía de él como agua de un dique roto. Y por primera vez en meses, Naruto sintió algo. No alegría, no satisfacción, no justicia, solo sensación. La quemazón del chakra del Kyuubi fluyendo a través de su cuerpo. El impacto de sus puños contra carne y arena. El sonido de destrucción a su alrededor. Era algo. Era más que el adormecimiento. Y en ese momento, a Naruto no le importaba que fuera la cosa equivocada en la que sentir. Gaara fue golpeado fuera de su transformación, su control sobre el Shukaku rompiéndose bajo el asalto. Se estrelló contra un acantilado, tosiendo sangre, su arena apenas logrando amortiguar el impacto. Y Naruto aterrizó frente a él, su abrigo de chakra brillando. Sus ojos rojos fijados en el Jinchuriki, caído con completa indiferencia sobre si vivía o moría. Levantó su garra, lista para dar el golpe final. «Naruto, detente». La voz cortó a través de la niebla roja en la mente de Naruto. Se giró, lento, para ver a Kakashi de pie en el borde del claro. El Jonin estaba herido, sangrando de múltiples heridas, pero sus ojos estaban clavados en su estudiante con algo como horror. «La pelea ha terminado», dijo Kakashi cuidadosamente, su mano moviéndose lentamente hacia su Sharingan, preparándose para usarlo si era necesario. «Gaara está derrotado, puedes detenerte ahora». Naruto inclinó su cabeza, considerando esto. El chakra del Kyuubi zumbaba bajo su piel, instándolo a continuar, a terminar lo que había comenzado, a solo sentir algo un poco más. Pero la orden había sido dada, y en el fondo, debajo del chakra y el adormecimiento y la apatía, Naruto todavía seguía órdenes, así que dejó que su garra cayera. El abrigo de chakra parpadeó y se desvaneció. Sus ojos volvieron a su azul normal. Y mientras caía de rodillas, agotado por el uso del chakra del Kyuubi, su expresión volvió a esa máscara vacía. Kakashi corrió hacia adelante, verificando a Naruto para heridas mientras señalaba para que los ninjas médicos se acercaran. «¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Tu chakra?» «Estoy bien», dijo Naruto con voz monótona. «Solo hice lo que se necesitaba». Y técnicamente, era verdad. Había detenido a Gaara. Había completado la misión. Que hubiera usado el poder de un demonio para hacerlo. Que hubiera disfrutado la violencia de una forma que asustaba a sus compañeros. Bueno, esos eran simplemente detalles. La invasión fue rechazada. Pero el costo fue terrible.
El tercer Hokage había muerto sellando los brazos de Orochimaru, su sacrificio final, salvando a la aldea pero dejándola sin un líder. Cientos de ninjas y civiles habían muerto en los combates. Distritos enteros yacían en ruinas. Konoha había sobrevivido, pero apenas. El funeral de Hiruzen Sarutobi fue un asunto sombrío. Toda la aldea asistió, desde el más anciano Jonin hasta el más joven de los estudiantes de la academia. El cielo estaba gris, como si incluso el clima lamentaba la pérdida del profesor, el ninja que había servido como Hokage durante 2 términos separados, que había guiado a la aldea a través de múltiples guerras. Naruto asistió porque se esperaba que lo hiciera. Se paró entre la multitud, su rostro tan vacío como siempre, mientras los discursos eran dados y las lágrimas derramadas. Cuando el momento llegó para presentar respetos, cuando la línea de ninjas avanzó uno por uno para inclinarse ante la tumba del Hokage, Naruto se movió con ellos. Se inclinó en el momento correcto, permaneció en silencio en el tiempo apropiado, y no sintió nada en absoluto. No tristeza por el anciano que había intentado protegerlo, no culpa por no pelear más fuerte durante la invasión, no ira hacia Orochimaru por quitar otra figura importante de su vida. Simplemente, vacío. Kurenai Yuji, de pie no lejos, observó al rubio con preocupación creciente. Como maestra de Genjutsu, había sido entrenada para leer lenguaje corporal, microexpresiones, los pequeños signos que revelaban el estado mental de una persona, y todo lo que veía en Naruto gritaba que algo estaba fundamentalmente mal. Buscó a Kakashi después del funeral. Lo encontró apoyado contra un árbol cerca del cenotafio, su único ojo fijo en el cielo. «Necesitamos hablar sobre tu estudiante», dijo sin preámbulos. Kakashi suspiró. «Lo sé. Sabes sobre el chakra. Durante la pelea con Gaara, todos lo sintieron. Ese chakra corrosivo, malévolo. Era del Kyuubi, ¿no?» «Sí». Kakashi, un contenedor de Biju accediendo a ese chakra tan joven, sin entrenamiento apropiado. Es extremadamente peligroso. «Lo sé», repitió Kakashi, su voz cansada. «Pero ese no es el problema principal, Kurenai. O al menos, no es el único problema». «¿Qué quieres decir?» Kakashi fue silencioso por un largo momento antes de responder. Cuando Naruto usó ese chakra, su expresión nunca cambió. Estaba golpeando a Gaara con suficiente fuerza para matar, cubierto en el aura de un demonio, y su rostro podría haber sido tallado en piedra por lo inexpresivo que era. No había ira, no había miedo, ni siquiera satisfacción en la pelea. Entonces, ¿qué había? Nada, absolutamente nada. Kakashi se giró para mirar a Kurenai, y ella pudo ver el peso de su preocupación en su ojo. Está realizando tareas asignadas como un autómata. Come porque necesita comer. Pelea porque se le dice que pelee, pero no hay voluntad detrás de ninguna de sus acciones. Y cuando se combina con el acceso al chakra del Kyuubi, no necesitaba terminar el pensamiento. Kurenai entendía las implicaciones perfectamente. Un ninja sin pasión era manejable. Un contenedor de Biju sin control era peligroso, pero un contenedor de Biju sin pasión, sin voluntad propia, sin ninguna razón para contenerse, eso era potencialmente catastrófico. «¿Qué podemos hacer?», preguntó finalmente. Kakashi negó con la cabeza lentamente. «No lo sé. He intentado acercarme a él. He intentado entrenamiento. He intentado conversación. Pero es como hablar con una pared. Responde cuando se le habla, pero no hay sustancia en sus respuestas. No hay nadie en casa, Kurenai. Tal vez los Yamanaka. Pensé en eso. Pero sin una orden directa del Hokage y sin uno actualmente en el cargo, no puedo obligar a un miembro de mi equipo a una evaluación psiquiátrica. Y Naruto no solicitaría voluntariamente ayuda porque no cree que haya nada malo. Era una situación imposible, y ambos lo sabían. La búsqueda por un nuevo Hokage comenzó inmediatamente. La aldea no podía darse el lujo de estar sin un líder, especialmente no ahora cuando estaban vulnerables y todavía recuperándose de la invasión. Los nombres fueron propuestos. Jiraiya, por supuesto, fue el primero en la lista. Como uno de los Sannin legendarios, como el estudiante del tercer Hokage, como un ninja cuyo poder era indiscutible, pero Jiraiya se negó. No solo rechazó el puesto, sino que ofreció una alternativa. Tsunade Senju, la otra Sannin, nieta del primer Hokage,
dueña de una fuerza legendaria y habilidades médicas sin igual. Si alguien podía guiar a Konoha a través de este periodo oscuro, argumentó Jiraiya, era ella. El consejo aceptó. Jiraiya fue encargado de encontrar a Tsunade y convencerla de regresar, y porque la misión requería protección adicional y era una oportunidad de entrenamiento para sus estudiantes, Kakashi sugirió que el equipo 7 acompañara a Jiraiya. Así que partieron. El legendario Sannin, el ninja copia, y 3 genin cuyas vidas estaban más entrelazadas con el destino de la aldea de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. El viaje para encontrar a Tsunade llevó semanas. Siguieron rumores y avistamientos, rastreando el rastro de deuda de juego y destrucción de bares que la Sannin dejaba a su paso. Durante este tiempo, Jiraiya observaba a Naruto. El viejo sabio había leído los reportes, por supuesto. Conocía sobre el cambio de personalidad del niño, sobre el incidente con Gaara. Pero ver a Naruto en persona era diferente a leer sobre él en papel. El hijo de su estudiante, el contenedor del Kyuubi, el niño que debería haber sido la esperanza brillante de Konoha. Caminaba con ellos cada día sin vida en sus ojos. Jiraiya intentó bromear con él. Sin respuesta. Intentó ofrecerle entrenamiento. Aceptación apática. Intentó iniciar conversaciones sobre el futuro de Naruto, sus sueños, sus metas. Nada. Era como si el niño hubiera muerto por dentro, pero su cuerpo continuara funcionando por pura inercia. Sasuke notaba también, aunque su preocupación se manifestaba como frustración. El Uchiha había pasado el mes desde la invasión, obsesionándose sobre su encuentro con su hermano, sobre cuánto más fuerte necesitaba volverse para vengarse. Y ver a Naruto simplemente existir sin ninguna ambición lo irritaba de formas que no podía articular completamente. ¿Cómo puedes simplemente no tener metas?, exigió una noche mientras acampaban. ¿Cómo puedes estar bien con solo flotar a través de la vida sin ningún propósito? Naruto, sentado junto a la fogata, no levantó la vista de las llamas que observaba. ¿Por qué te importa? Porque estamos en el mismo equipo. Porque tus acciones me afectan. ¿Por qué? Sasuke se detuvo, dándose cuenta de que estaba revelando demasiado. Tomó un respiro, forzando su voz a la calma. Porque eres un desperdicio de potencial. Vi lo que hiciste contra Gaara. Ese poder, podrías usarlo para volverte fuerte. En cambio, solo existes. Naruto finalmente habló con voz baja, casi apagada. ¿Fuerte para qué? Sasuke frunció el ceño. Para no volver a ser débil. Para que nadie vuelva a decidir por ti. Naruto alzó la vista por primera vez. Sus ojos reflejaban el fuego, pero no había nada detrás. Aunque fuera el más fuerte del mundo, seguiría sin importarme. El silencio cayó como una losa. Jiraiya entendió entonces la verdad que ningún informe había podido transmitirle. No había odio en Naruto. No había rabia, ni siquiera tristeza, solo vacío. Y en ese vacío, algo más observaba. Desde lo más profundo de su prisión, el Kyuubi sonrió. No necesitaba romper cadenas, no necesitaba gritar, solo esperar. Porque cuando al portador ya no le importa vivir, el monstruo siempre acaba heredando el cuerpo. La fogata crepitó una última vez. El viento apagó la llama. Y Naruto Uzumaki volvió a mirar al fuego, como si nada tuviera sentido. La noche avanzó sin que nadie dijera nada más. Sasuke se apartó de la fogata, molesto, incapaz de entenderlo. Jiraiya permaneció en silencio, con una certeza amarga clavándosele en el pecho. El niño no estaba perdido, estaba vacío. Y cuando alguien con ese poder deja de sentir, el mundo deja de estar a salvo. Si quieres seguir recorriendo estas historias que nunca ocurrieron, estas versiones de Naruto donde una sola decisión cambia todo, puedes quedarte por aquí. Aún quedan muchos caminos que explorar.